Bendiciones, mis hermanos. La honra y la gloria siempre sea para nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogarles que mantengan sus Biblias abiertas en Romanos, ¿verdad? Romanos 1, versos 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, para bendecirte, mi Dios, porque por tu gran misericordia pues estamos acá reunidos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Y te ruego, mi Señor, tus bendiciones para mis hermanos acá presentes, para nuestras familias, para todo este pueblo y para toda tu iglesia que se reúne a esta hora, mi Dios. Que tú nos des sabiduría para predicar tu palabra, Padre. Esperamos agradarte en esta mañana. Ese es nuestro principal objetivo, mi Dios. Agradarte, darte honra y gloria, Padre. Pedimos tu dirección y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La predicación del Evangelio. Estas primeras palabras que dice Pablo acá en este texto, de veras que son bien importantes, bueno, porque es palabra de Dios. Porque ¿quién las dice de veras? Es todo un ejemplo. Todos en una u otra forma pues hemos pasado por cierta molestia o dificultad, ¿verdad? Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos el sistema religioso para tomar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién lo decía? Pablo detestaba a los evangélicos. Odiaba a los evangélicos. Algunos dicen que ser evangélico no es nada. No. Ser evangélico es sinónimo de ser cristiano. Ser verdadero evangélico es sinónimo de ser salvo. Ser evangélico es sinónimo de tener nuestro nombre ya escrito allá en el libro de la vida. Sí. Y Pablo, de veras que necesitaba valor, mucha decisión, mucha firmeza, que de veras había creído, ¿verdad? Porque él era un hombre famoso, poderoso, un hombre importante, de veras, en la religión. Y después de ser tan importante con sus compañeros, con su religión, y de llevar presos a los cristianos, a los evangélicos, para que los encarcelaran o los mataran. Tener que decir, porque no me avergüenzo, ahora no me avergüenzo de lo que soy, me duele lo que fui. Sí, hermanos. Ahora no me avergüenzo de ser un evangélico más. Pero de eso es importante, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Esa es una gran experiencia. Una gran frase que tuve que decir.
un gran siervo de la religión, un gran siervo de Dios en realidad, porque Pablo toda la maldad que hacía y creía que estaba agradando al Señor. Por eso el Señor, al que ve, al que conoce, que es sincero con Él, aunque esté más perdido, como dicen, bueno, mejor no termino la frase. Esté en cualquier grupo que esté, si es sincero con Dios, no con la religión en realidad, el Señor lo va a sacar. De una u otra forma lo va a sacar de ahí. Por lo menos de mi parte es un principio que tengo, una idea que yo tengo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y es que cuando hablamos del Evangelio, lo que estamos diciendo es, porque no me avergüenzo del sacrificio del Señor Jesucristo. La palabra evangelio es en griego. En nuestro idioma son buenas nuevas. No hay mejor noticia que cuando le hablamos a alguien del evangelio, es decir, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y es, hermanos, solo a través del evangelio, bueno, solo a través de los evangélicos también, es que se llega a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, es que se llega a ser salvo de la condenación. Es el poder de Dios. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Creyendo en el Evangelio, creyendo en el sacrificio del Señor Jesucristo. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el sacrificio de Jesús. Porque no hay otra forma. No hay otro sacrificio. No hay nada que pueda hacer el hombre para encontrar el perdón, la salvación y para llegar a Dios el Padre y para llegar al cielo. Solo a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Solo ahí se puede obtener el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Así es, hermanos. Solo creyendo en el Evangelio. ¿Cómo dice? Vamos a ver quién se acuerda. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, solo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, solo en el sacrificio del Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo, pero brincándose el sacrificio, ¿qué él hizo? Y entonces, nada. El Señor Jesucristo es ese gran hombre de gran importancia que Él presentó su cuerpo para que lo sacrificaran. Derramó su sangre por nuestros pecados. Y después se levantó de la tumba porque Él es Dios, para nuestra salvación. Porque no me avergüenzo. No me avergüenzo de ser rechazado. No me avergüenzo de que se burlen de mí. La burla de su pueblo, ¿verdad? La presión cultural. Dice Pablo en Filipenses 3:8, dice que él todo lo tenía, todo, porque era un hombre importante. Todo lo que él tenía lo tenía por basura, con tal de ganar al Señor Jesucristo, con tal de agradar al Señor Jesucristo. Todo lo tenía por basura. Sí, dice Gálatas 1:10, pues si busco ahora el favor de los hombres, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. ¿Sí? Ser cristiano y ser evangélico, creer en el evangelio y vivir el evangelio,
es para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres. Claro que uno se llena de gozo, ¿verdad? Se da cuenta que alguien oyó el Evangelio, creyó en el Evangelio, creyó en lo que hizo el Señor Jesucristo y lo recibió. Ese es mi hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor Jesucristo, para ser salvo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo. Quiero mencionar así brevemente la experiencia que yo viví. En realidad, en mi pueblo, ¿verdad? Pues la gente creía que yo era importante, algo importante. Bueno, solo porque en la escuela siempre estaban las directivas, patronato escolar o la Junta de Educación. Siempre estaba metido ahí. Me nací en realidad. En el deporte ni hablar. Hasta las, hasta las orejas, como dicen. Aunque no fui tan buen futbolista. Pero para ayudar, sí. Que la calle había que mejorarla, ahí estaba. Había que buscar a alguien, llegaban a buscarme a mí. Algo que tuve una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Fue en la cañería. Ahí sí le puse el corazón de verdad. Mi esposa estaba embarazada y me decía, Félix, si no me trae agua, no me levanto, ya porque se levantar. Qué duro, ¿verdad? Esa frase. Si usted quiere trabajar, hay que irse para allá, un guindo allá que teníamos nosotros, y allá había agua de esas que tiran por donde lo que llaman una nata, una cosa así naranjada que se hace. Bueno, sí, hermanos. Que había que hacer turnos todos los años porque ayudar a la escuela. Ni hablar, ¿verdad? Sí, y estaban nomás fuertes de veras cuando, por la misericordia de Dios, me predicaron el Evangelio y me convertí en un evangélico. Y ahí se te vino el gran choque. El último turno que yo estaba fue durísimo para mí. El sábado en la noche se terminó el licor, que era lo más importante en un turno. Y buscamos, nadie quiso ir a Grecia a traer. En Grecia todos lo cerraban, pero la licorera no. Curioso, ¿verdad? Ya hicimos una lista ahí, me llevé 2 bolsonas grandes, llenas de botellas. Pero ya yo conocía el Evangelio, hermanos. Esa es la parte dura. Y yo con esas bolsas, más cuando las tenía llenas ya. Ay, Señor Dios, por favor, Dios mío, por favor, perdóname. Si los borrachos no heredan el reino de los cielos, mucho menos el que le lleva el güero. Perdóname, Señor. Necesito que no se me quiebre ni una. Necesito que viene a entregar esto y le prometo que ya no, mamá, no me meto más en esto. Yo nunca le prometí nada a Dios, pero estaba tan asustado que yo le dije así al Señor, ¿verdad? Bueno, ese fue el último. En una reunión ya después un señor muy importante que era el rezador, muy querido en el pueblo, tenían hablado así, medio salas. Dice, epa, el pueblo ha perdido un gran miembro, hablando de mí. Sí, tal vez el pueblo ha perdido el pueblo de aquí abajo ha perdido un buen miembro, pero en el cielo el Señor ha ganado algo. Y bueno, no pude.
No pude volver a hacer todo lo que yo era antes, porque la prioridad era ya ahora sí, a ver cómo hacíamos algo por el Evangelio. Y gloria al Señor, para gloria de Dios, allí nació pues la iglesia de Peralta, para la gloria de Dios. Pero sí, hermanos, porque no me avergüenzo, es que, hermanos, qué duro salir los domingos con una Biblia, la llevaba, usted lo sabe, la llevaba una hojita blanca, plástica grande para que no. Y algunos me dicen, ¿qué lleva ahí? ¿Para dónde va? Bueno, que le pregunten a mi esposa la experiencia que tuvo. Sí. Me acordé de un texto que dice por ahí que dice, el que se avergüenza de mí y de mi palabra, yo me avergonzaré de él. Ay, Dios mío, por favor, mi Dios. Dame fuerza, Dios mío, no quiero. Hasta que un domingo ya me dio coraje. ¿Cómo es posible? Que yo me avergüence de ser evangélico, de ser del evangelio del Señor Jesucristo. No puede ser. Y cogí la bolsilla y la tiré a la basura y me llegué con la Biblia en la mano. Yo venía como en el aire. Ahí no habían evangélicos. Vivíamos. Todo el mundo me veía. Ya se lo llevó el diablo. Así piensan los religiosos, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor, ya me llegó el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. Y él sí tenía las razones de veras que tenía que ser valiente para decir eso. Bueno, dice la palabra del Señor en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los beneficios del Evangelio. Los beneficios de creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. La salvación de su alma. Para eso vino el Señor. Para salvar nuestra alma. Esa parte de nosotros que es consciente, que toma las decisiones. La que tiene capacidad de creer o rechazar. Se llaman el corazón también. Sí, hermanos. ¿Cómo dice San Juan 3:16? Ese es el texto que uno primero, casi todos los cristianos nos aprendemos. Pero a veces nos olvida, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo unigénito. Para que Él realizara esa obra maravillosa. Ustedes saben que hay por allí, bueno, hay varios, muchos tal vez, pero hay uno que es bastante importante en las redes sociales, en YouTube, que dice que San Juan 3:16 no es lo que dice. Se hace un enredo, ¿qué va a enredar? La Biblia dice, el Señor dice, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos dicen que es que uno no puede creer. No es tan malo que no puede creer. La Biblia enseña que sí. Que Dios nos conoció desde antes. ¿Quién iba a creer? ¿Quién no iba a creer? Ya, eso es otra cosa. Ya es porque eres omnisciente. Todo lo sabe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué al judío? Bueno, porque fue el pueblo que Dios escogió. Lo más pequeñito. Lo más insignificante. Dice Deuteronomio 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová,
Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para eso escogió Dios al pueblo de Israel. No porque era gran cosa, no. Sencillamente porque Él quiso escogerlo y era uno de los pueblos más pequeñitos y más despreciados. Lo que pasa después, cuando se dieron cuenta que Dios los había escogido, se hicieron súper creídos. Y por eso han tenido que pagar el precio. Por ser tan creídos, por no ser humildes. También nosotros somos pueblo de Dios, pueblo espiritual, ¿verdad? Ellos fueron un pueblo literal. Sí, hermanos. Los judíos fueron los primeros en escuchar el Evangelio. ¿Recuerdan? Cuando bajó el Espíritu Santo, los apóstoles predicaron y estaban reunidos judíos de todas las naciones del mundo. Bueno, de todas las del mundo conocido, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos 13:46. Pablo y Bernabé dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que les hablase primeramente el Evangelio de Dios. Mas puesto que desechasteis, no os juzgasteis dignos de la vida eterna, pues entonces por eso nos vamos a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros. Gentil es todo aquel que no es nacido, que no es de sangre judía. Los griegos somos nosotros. ¿Sí? Salvación para los gentiles. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice Pablo, sois uno en Cristo Jesús. Desde que se fundó la iglesia para acá, en realidad solo hay dos pueblos. Los salvos, o sea, la iglesia, y los no salvos. Ahí está el pueblo de Israel ahí, a un ladito, esperando que la iglesia sea quitada y entonces Dios vuelve a tratar directamente con el pueblo de Israel. Porque sean judíos no son salvos. Nadie se salva por ser judío. Únicamente se salvan si creen en el Evangelio, si creen en el sacrificio del Señor Jesucristo. Muy pocos son los que han creído o creen en el Señor Jesucristo. Verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. El mensaje del Evangelio. La justicia de Dios, que es el único justo, ningún hombre justo. Si fuera justo, pues entonces el Señor Jesucristo no era tener que venir, vino para justificarnos ante Dios, ¿verdad? El mensaje, es decir, la justicia de Dios es la forma, la manera en que Dios justifica al pecador. Por fe, es un regalo de Dios. El cristiano es salvo por fe, vive por fe, y por fe creemos que están en el cielo todos aquellos que han creído en el Señor. Sí, claro, hay que hacer una pequeña salvedad. El evangélico que ha creído en el Evangelio de verdad, el cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, salvo. Pero ahí cabe aquella frase que dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. El evangélico verdadero no se goza en el pecado.
no disfruta del pecado. El evangélico verdadero se avergüenza del pecado. Y allí lo sacó el Señor. Ahora, la vergüenza ya no quiere volver ahí. El evangélico verdadero siente esa satisfacción, de veras, ese gozo de ser evangélico, de ser servidor del Señor Jesucristo, de ser salvo, de estar esperando que Él venga por su iglesia. El verdadero evangélico no se goza del pecado, no disfruta el pecado, le da vergüenza, le da miedo. Por eso no le queda más que orar pidiendo al Señor que le dé la fortaleza para vencer las tentaciones. La pregunta es, ¿siento yo orgullo, satisfacción, gozo de ser evangélico? Es decir, igual ser cristiano, o es igual decir ser hijo de Dios. Es la mayor satisfacción que un ser humano puede tener. Lo que le da la paz, la tranquilidad. Es que vivir en ese, y qué miedo, y qué miedo, y qué miedo se tiembla, qué miedo, si me caigo en la moto, si me estallo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. El cristiano ya no es para vivir con ese miedo. ¿Por qué? Porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor allá en el reino. Tal vez, bueno, a alguien le haga falta. Pero lo más seguro y lo más confiable es que me fui, ya sé para dónde voy. Porque he creído en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es lo que me salva del pecado, lo que me salva de la condenación y lo que me lleva a la vida eterna. Amén. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por ese tiempo que nos has dado para rendirte ese cultito. Esperamos, mi Dios, haberte agradado, que lo recibas como nuestra ofrenda de corazón. Para esos que hemos estado acá reunidos. Gracias que nos permites leer tu palabra. Y gracias que nos permites también creer en ella y confiar en ella. Confiar en que la obra de tu Hijo Jesús en la cruz de Calvario me ha librado de la condenación del pecado. Y por tu gran misericordia me espera un lugar especial allá en el reino. Bendiciones, mi Dios, para mis hermanos, para toda tu iglesia, para nuestras familias. Te damos honra y gloria y gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.